Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de Rust donde vamos a hablar de los tipos de datos genéricos. El lenguaje Rust nos ofrece poder usar tipos de datos genéricos para crear definiciones de funciones o con estructuras. Esto nos va a permitir poder usar con las funciones y con las estructuras tipos de datos diferentes. En este vídeo primero vamos a aprender cómo definir funciones, estructuras, enumeraciones y métodos usando tipos de datos genéricos y después analizaremos cómo estos tipos de datos genéricos afectan al rendimiento del código. Vamos a empezar aprendiendo con un ejemplo qué podemos hacer con tipos de datos genéricos y qué no se puede hacer. ¿Vale? Para ello voy primero a crear la función mayor y 32 que me va a devolver un entero de 32. Le vamos a pasar como parámetro una lista de entrada de 32. ¿Veis? Le paso una referencia a una lista de enteros de 32 bits y va a devolver obviamente un entero de 32. ¿Qué vamos a hacer? Primero voy a crear una variable mutable llamada mayor que la voy a inicializar al primer elemento de la lista, el elemento que está en la posición 0. Posteriormente voy a recorrer toda esa lista y voy a ir comparando el valor que tengo almacenado en mayor con el valor siguiente de esa lista. Si ese valor es superior a mayor, pues mayor lo intercambiaré, o sea, haré que ese elemento sea ahora el nuevo elemento mayor. Y cuando termine de recorrerla, pues devolveré ese elemento. Ejercicio básico de programación de primero. ¿Veis? Solo me queda aquí devolver mayor. Pues prácticamente podría copiar y pegar, o puedo escribirlo, una función para calcular el mayor de unos caracteres. Tengo que tener también una lista de caracteres y vamos a pasar esa referencia, ¿veis? Y vamos a comprobar, vamos a devolver, mejor dicho, cuál es el carácter mayor y lo vamos a devolver. Para ello simplemente vamos a volver a hacer lo mismo, el mismo código. Voy a inicializar mayor al primer elemento de la lista y voy a ir recorriendo cada uno de los elementos. Voy a tardar menos en copiar y pegar porque son exactamente en el código de ambos es igual. Pero me había puesto list, vamos a ponerle lista y yo ya pues podría ahora en mi método, mi función main, pues puedo ir pasándole a una lista, o sea, invocar a estas funciones. Voy a crear una lista de números con 5 valores cualquiera de números enteros. Utilizo la directiva back exclamación que hemos visto en vídeos anteriores y pongo 5 valores cualquiera. Yo ahora, bueno, puedo llamar perfectamente a esa función que hemos definido y entonces yo llego a la variable resultado y la igualo a mayor de enteros de 32, mayor y 32 de esta lista de números que le paso como referencia. Entonces, en resultado, pues me debería almacenar el valor 77, que es el valor del entero mayor que he metido. ¿Vale? Entonces ahora pondría un print en n para mostrar esos valores. Digo que el mayor de la lista es y muestro pues resultado. Lo mismo puedo hacer o análogo con una lista de caracteres. Puedo crear una lista de caracteres, añadir en esa lista, inicializarla mediante la directiva back exclamación una correspondiente lista de caracteres, aquellos que yo desease, y pues en este caso en vez de llamar a la función mayor y 32, yo podré llamar a la función mayor carácter y el resultado, la mecánica hemos visto, vamos a ver que es exactamente igual. Y ya he inicializado mi lista de caracteres, pues ahora puedo sombrear, puedo volver a utilizar resultado. Bueno, perdón, como no es mutable, vamos a hacer resultado, sombreo, vuelvo, prácticamente recrearla, lo que estoy haciendo. Y vuelvo a poner ahora mayor, pero en este caso, de caracteres. No estamos hablando de i32, mayor char. Le paso con la referencia a esa lista de caracteres y yo puedo mostrar ahora mi mensaje en pantalla indicando cuál es el carácter mayor.
simplemente pongo ahí resultado, pongo correspondiente punto y coma, y ahora, pues bueno, una vez hecho esto, pues yo podría compilar y ejecutar ahí este código, donde tengo mis correspondientes dos funciones. Vamos a hacer el cargo RAM, y vemos cómo funciona sin ningún problema, y nos muestra el carácter Y y el número 77 como los mayores. Lo lógico es que estéis pensando que duplicar código no es una buena práctica y que esto podríamos resolverlo mediante un tipo de datos genérico. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacer una única función llamada mayor y que sea de un tipo de datos genérico, y que, ya que el código es exactamente igual, veis, mayor, y le pongo entre menor y mayor el tipo genérico T. Aquí digo que la lista es de tipo T y que vamos a devolver también un tipo T. Pues en teoría debería poder funcionar y no tener que yo repetir ese código, y que me funcionase con cualquier tipo de dato. Ahí pongo la referencia correctamente. Entonces ahora en el main pues tengo que eliminar las llamadas que hemos hecho antes, tanto a mayor y 32 como a mayor char. ¿Veis? Pero debería poder funcionar este código perfectamente. Vamos a quitar ahora mayor char, y ese código cualquiera pensaría que es correcto y que esos son los tipos de datos genéricos. Bueno. Sin embargo, no es así. ¿Veis? Me está dando ya un error, y si compilo me lo va a dar también de manera más detallada. ¿En qué consiste el error? El error consiste en que la comparación, el mayor, no está definido para todos los tipos de datos, con lo cual yo no puedo poner un tipo de datos genérico T y hacer esa operación. Si no hacemos este tipo de operaciones, sería una solución estupenda. Aquí en este caso no nos sirve. Creo que es un buen ejemplo. Y ahora que hemos visto para qué puede ser útil un tipo de datos genérico y aquello que no nos va a permitir, vamos a ver ahora con las estructuras. Vamos a dejar las funciones y vamos a pasar a la estructura. Vamos a hacer nosotros una definición de estructura. Y vamos a utilizar ese poder. Bueno, he puesto strict, vamos a corregirlo, vamos a poner struct. Y vamos a definir nosotros la estructura punto, ¿vale? Que va a estar formada por dos números, el valor X y de Y. ¿Veis? Digo que tenemos que va a ser de un tipo T, y tenemos que X es de ese tipo genérico T e Y también es del tipo genérico T. Entonces, yo sin ningún problema puedo utilizarlo para ahora, por ejemplo, definir un punto tipo entero, donde voy a definir que es un punto y le voy a dar unos valores a X e Y de tipo entero. Lo mismo puedo hacer con decimales. Puedo coger y puedo definir que tengo, ahí veis, de tipo punto, y poner un valor decimal tanto a X como a Y. Y en cuanto ponga ahora mi punto y coma, bueno, deja de mostrarme el error. ¿Veis? Y no da ningún problema, es correcto totalmente. Vamos a ver ahora cuándo no va a ser correcto esto. Yo voy a definir una nueva variable que no va a ser ahora en términos decimales, voy a llamar fallará porque no va a compilar, y vamos a poner que va a ser de tipo punto, y lo que vamos a hacer simplemente es poner un tipo en X y otro tipo en Y. ¿Veis? Voy a poner un tipo decimal en X y en Y un tipo entero, cosa que antes sí funcionaba. ¿Por qué no funciona? Pues porque hemos definido que X e Y son del tipo T. Lo que estamos diciendo es que tienen el mismo tipo de dato genérico, con lo cual podemos utilizarlo para cualquiera, pero tiene que ser el mismo tipo de dato. Si variamos, pues no funcionaría. ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos mejorarlo para evitar ese problema? Pues definiendo que tenga dos tipos, punto. ¿Ahí? Por ejemplo, vamos a poner tipo T y tipo U. Entonces, X sería del tipo de dato genérico T, e Y sería el tipo de dato genérico U. ¿Veis cómo en este momento ya no falla? Entonces, nosotros podemos hacerlo ahora otra vez con números enteros. ¿Veis? Y no tendríamos ningún problema. Podríamos poner cualquier tipo de dato distinto. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo defino punto con cualquier tipo de dato que yo quisiese? No tienen por qué ser
incluso números, como estamos haciendo números enteros y decimales, podríamos irnos a otros tipos de datos. ¿Veis cómo ahí puedo combinar, en este caso, que sean igual el tipo de datos o que no sean el mismo tipo de datos y no me va a mostrar ningún tipo de error? Por ejemplo, venga, vamos a probar entero y decimal. Hemos probado con ambos enteros y ambos decimales. Y ahora defino entero y decimal y veis, pongo en punto en la X un valor entero y en la Y un valor decimal y no se produce el error que me producía antes por poner un único tipo de dato. Y ahora vamos a definir nosotros unas enumeraciones con tipo de datos, unas enumeraciones que ya hemos usado, que están definidas aquí en el propio Rust, la librería estándar, pero vamos a definirlas nosotros a mano. Son librerías que hemos utilizado en vídeos anteriores. Vamos a hacer primero la enumeración option sobre un tipo de dato genérico T. Entonces vamos a tener sum de ese tipo de dato genérico T y por otro lado tendremos known, que no tiene ningún tipo de dato asociado. Esta definición es igual que la que tiene la definición que lleva en la librería estándar. Esta ya la hemos utilizado anteriormente. La otra enumeración que hemos usado también habitualmente definida es la result. Entonces vamos a tener aquí dos tipos, T y E, y en result vamos a tener OK del tipo de dato T y vamos a tener error del tipo de dato E. Bueno, pues hemos visto estas enumeraciones que son muy habituales y vamos a volver otra vez a las estructuras, pero vamos a hablar ahora de las funciones utilizando las estructuras. Voy a volver a definir la estructura punto. Tenemos X e Y, en este caso vamos a ponerlo del tipo T y vamos a definir una serie de funciones. Para ello, ya sabéis, la implementación veis del tipo T sobre el punto T y lo que vamos a hacer es un método, una función llamada X que me va a devolver la coordenada en X de ese punto. Ahí va a devolverme esa referencia a T. Entonces vamos a ir a poner, le hemos pasado obviamente self, como sabíamos que todos los métodos había que pasarles, todas las funciones había que pasarle el mismo objeto y devolvemos self.x, o sea, la coordenada en X de ese tipo. Y no tendremos ahora ningún tipo de problema. Ya sabemos con la restricción de que como hemos puesto que es el tipo T, pues X e Y deberían ser del mismo tipo cuando creamos un punto. ¿Veis? Una variable del tipo punto de la estructura punto. Yo puedo mostrarla, he creado esta variable punto y ahora puedo hacer mi println y en el println pues llamar a que me muestre esa coordenada X y para ello pues voy a llamar a la función X. ¿Veis? Punto X, esa función, y no me daría ningún problema y debería funcionar correctamente. En este caso debería devolverme 23.0. Vamos a ejecutarlo. Y ahí, vamos a ver, vamos a ejecutar. Y ahí lo tenemos. Punto X igual a 23. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no tenemos problemas para usar el tipo de datos genéricos. Pero vamos a ver, si yo ahora quisiera una parte que solo vamos a hacer con un tipo de datos. Por ejemplo, si yo quisiera para cuando el tipo de datos genérico fuera un float de 32, podría hacerlo. ¿Veis? Hago implementación punto de float 32. Y ahora digo, la función distancia desde origen. Y solo la defino para el tipo F32, float de 32. ¿Vale? Un decimal de 32. ¿Veis? Donde le pasamos simplemente a la referencia a él mismo. Digo que devuelve un float de tipo 32 y simplemente veis 6.x y lo que hago es calcular la hipotenusa del cuadrado. Vamos a tirar de lo de la hipotenusa igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos para calcular la distancia desde el punto del origen al punto donde estamos. Hacemos esa fórmula matemática. ¿Sí? Y no tengo ningún problema, al contrario que en el primer ejemplo hemos definido para un tipo de dato específico esa función. Bueno, y ahora vamos a hacer otro ejemplo distinto. Vamos a coger, me voy a primero a quitar aquí lo que hemos hecho anteriormente y voy a utilizar la estructura punto pero con dos tipos distintos. Voy a llamarlo X1 e Y1. Como hemos hecho anteriormente, esto nos va a permitir tener dos tipos de datos distintos, uno en la coordenada X y otro en la coordenada Y. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto antes. Entonces ahora la implementación
¿no veis? X1, el tipo X1 y 1. Y lo que vamos a hacer es simplemente definir una función llamada mezcla, en la que yo le voy a pasar otro punto y quiero que se intercambien los valores. O sea, que va a coger valores de otro punto. Va a mantener uno suyo y va a utilizar otro. La y, por ejemplo, la x va a ser la suya y la y la del otro. Vamos a hacerlo. Función mezcla, donde le pasamos la referencia del mismo, como sabemos que tenemos que hacerle, y le paso otro que también va a ser de tipo punto, tipo struct punto, con x2 y y2. ¿Veis? Son dos tipos distintos también. Y entonces vamos a tener aquí punto x, vamos a devolver punto x1 y 2. ¿Veis? Vamos a hacer ahora que vamos a devolver un punto. Veis, estoy haciendo la expresión de devolver un punto donde la x es la misma x que tiene ahora mismo ese punto, el mismo, sobre el que aplicamos, y la y va a ser la del otro punto que pasamos como parámetro. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es mezclando a los valores. Mezclo uno con el otro y me da un nuevo valor. ¿Ves? Tengo aquí un error. Sí, claro que no he puesto al mezclar el x2 y 2. Perdón. En la función mezcla tenemos que indicarle que vamos a usar los tipos de datos genéricos x2 y 2. Y entonces ya no tenemos ningún problema, ya está todo correctamente y lo que podemos hacer es probarla invocándola desde nuestra función main. Para ello, claro, lo primero que tengo que hacer es definir un punto. Ya sabemos que podemos poner cualquier tipo de datos, tanto en la coordenada x como en la coordenada y. Pongo un valor entero y un valor decimal. Y vamos a definir otro valor, otro punto. En este caso también no vamos a hacer uso de los valores numéricos que ya hemos usado mucho. Vamos a hacer uso de una cadena y de un carácter. Esto no hay ningún problema porque cumple ese patrón que hemos hecho diciendo que va a tener x e y va a estar formado por dos tipos de datos distintos. Y cualquier tipo de datos es válido. Ahora voy a llamar a punto 3, que va a ser igual a punto 1 mezcla con punto 2. ¿Sí? Y no existe ningún problema. Ahora voy a mostrar ya los valores de punto 3. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque punto 3 va a cumplir esa condición de dos valores distintos. Va a ser, en x va a tener un valor y en y va a tener un tipo de dato y en y va a tener otro tipo de dato genérico y no nos va a suponer ningún problema. Ni hemos hecho operaciones que no estén soportadas por algún tipo de dato como nos pasó en el primer ejemplo. Vamos a mostrar punto 3, punto x y punto 3, punto y. Son las distintas coordenadas. La ejecuto mediante cargo RAM y nos debe mostrar, veis, punto x un valor numérico y en punto y un valor de un carácter y no tenemos ningún tipo de problema. Esta es la manera de evitar los errores que nos dio en el primer ejemplo. Como sospecho que eres un buen programador, seguro que te estás planteando si existe un costo de tiempo de ejecución cuando usamos parámetros de tipo genérico. La buena noticia que tengo para ti es que Rust implementa los genéricos de tal manera que su código no se ejecuta más lento usando tipos genéricos que con tipos concretos. Rust logra esto mediante la monomorfización del código que usa genéricos en tiempo de compilación. La monomorfización es el proceso de convertir código genérico en código específico, al completar los tipos concretos que se usan cuando se compilan. Y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado interesante los tipos de datos genéricos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.